Aglutinantes y disolventes. Se llama aglutinantes a los constituyentes simples que se presentan en forma líquida o cremosa y se combinan con el pigmento para endurecer y pegar la pintura a la superficie pictórica. Escoger el tipo de aglutinante depende de la consistencia que queremos lograr, de la viscosidad, del poder secante, de la adherencia, del poder de cobertura y de la resistencia a los agentes atmosféricos. Los principales aglutinantes son el aceite de linaza, el medium, la goma arábica, el látex, la caseína y el huevo. Los aglutinantes se pueden presentar también en forma sólida. Aceite de linaza es el producto graso extraído de las semillas del lino. Es aglutinante y a su vez diluyente principal de la pintura al óleo. Medium, aglutinante y diluyente fabricado de forma sintética. Es una emulsión de partículas de resina muy finas y dispersas que cuando se mezclan con pigmentos dan lugar a la pintura acrílica. Se denomina también resina acrílica. Goma arábica es el producto vegetal procedente de una resina de acacia. Es el aglutinante principal de las acuarelas, el guache y sus derivados. Látex, producto sintético de apariencia lechosa que proviene del árbol del caucho. Es un aglutinante de gran poder de adhesión sobre el soporte. Caseína, aglutinante compuesto por proteína de leche que se asocia a la pintura al temple. Huevo, con él se realiza lo que se conoce como temple al huevo, ligando la yema de este con pigmentos y agua destilada. Deja una capa de color de gran dureza y durabilidad. Algunos artistas usan la yema de huevo como barniz final. Los aglutinantes determinan el procedimiento pictórico que emplearemos. El guache, la acuarela, el óleo, la pintura lítica, al temple, acrílica, etc. En las pinturas al óleo y acrílicas, el diluyente y el aglutinante son el mismo. No lo es el disolvente. Los diluyentes siempre se presentan en forma líquida y sirven tanto para disolver el color del pincel como para dar fluidez a la pintura. En las pinturas al agua, el aglutinante se constituye de una cola y el disolvente y el diluyente es la propia agua. Disolventes, sustancias líquidas que disuelven la masa pictórica. Se emplean para obtener una consistencia dada de la pintura y para conservar sus propiedades hasta culminar la tarea. Aquellas técnicas pictóricas que tengan colas y resinas como base se diluyen en agua. Las técnicas basadas en sustancias grasas emplean disolventes de rápida evaporación y que no alteren las características de la pintura. Disolventes más comunes. Entre los disolventes más comunes tenemos el agua, el alcohol etílico, la trementina rectificada, el aguarrás y el símil. El agua es el disolvente más universal. Se utiliza en aquellas pinturas que tienen colas como aglutinantes principales. Alcohol etílico, fuerte disolvente de resinas. También es utilizado para disolver correctamente el pigmento en polvo en agua o para que cuaje mejor con la sustancia aglutinante. Trementina rectificada,
Decimos rectificadas porque las que habitualmente se venden en droguerías amarillea la pintura. Es uno de los más eficientes disolventes de la pintura al óleo. Aguarrás, sustancia volátil derivada del petróleo y se evapora con gran rapidez. Por ello es perjudicial para la salud. Se recomienda trabajarlo en lugares ventilados. Símil, disolvente que posee el mismo poder de evaporación que la aguarrás y no desprende tanto olor, por lo que es menos dañino para la salud. Y hasta aquí lo relacionado con aglutinantes y disolventes dentro de las técnicas mixtas. En el próximo video hablaremos de mezcla de técnicas y de materiales complementarios. Los espero. Antes de continuar con nuestro curso, les quiero recomendar el curso de pintura y técnicas mixtas más completo de Internet en habla hispana. Es impartido por la artista Lenit Borges. Es un programa 100% online, donde a través de lecciones en formato de video HD te ayudarán a pintar tus propias obras de arte con fundamentos prácticos, sencillos y sólidos. Con la metodología de técnica mixta aprenderás desde cero. Irás desde lo más básico hasta lo más profesional y avanzado. Al finalizar este curso tendrás una obra pintada por ti mismo y terminarás adquiriendo el conocimiento y las habilidades necesarias para pintar técnica mixta. El programa ofrece 23 lecciones de 210 minutos, así como 7 bonos super atractivos, incluidos en el precio como clases en vivo, actualizaciones de por vida, soporte 24/7, el gran libro digital de la pintura al óleo, 2 tomos del curso práctico de pintura, un curso práctico de pintura artística, todo esto por un precio increíble. Haz clic en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario y dale un vistazo al curso completo de técnicas mixtas.